a hablar en principio de los planos tangentes en R2, de R2 a R, para ese tipo de funciones, no para otro tipo de función. Obviamente que la expresión se hace extensible, pero no tiene tanto sentido geométrico, así que no vale la pena tanto hablarlo. ¿Bien? Recuerden que una función de R2 a R tiene como gráfica, tiene su gráfico en R3. Y a ver si tengo alguna imagen acá interesante para ver. Bueno, ya hemos visto un par de imágenes, ¿ven? Algo así. Algo que tiene en dominio X e Y la imagen está en el eje Z. Y el plano tangente vendría a ser justamente un plano que es tangente a la superficie que se forma. Este es el Williamson. El Williamson es un libro bastante interesante, medio complicado, pero es bastante completo el libro. Y tiene una mirada moderna sobre lo que es el análisis matemático de varias variables, que es un análisis medio mezcladito con álgebra lineal. Bueno, no encuentro una imagen decente, pero todos más o menos se imaginarán de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, estoy hablando de una superficie que tiene un plano tangente, tal como una curva puede tener un plano tangente, una superficie, como una curva puede tener una recta tangente, una superficie puede tener un plano. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Esta es la ecuación. La ecuación de un plano tangente en un punto AB, ese punto tiene que ser acumulación, obviamente no puede ser un punto frontera, no puede estar en el borde, tiene que estar en la parte interna del dominio, y se constituye por una componente en X, una componente en Y y un término independiente. La componente en X está asociada con la derivada parcial con respecto a X, la componente en Y está asociada con la derivada parcial con respecto a Y, y el término independiente es lo que vale la función en ese punto. ¿Bien? Entonces, el procedimiento para calcular el plano tangente es lo que he escrito aquí con rojo. Primero, tengo que hallar las derivadas parciales en el punto. Esta función que vamos a ver en el ejemplo es una función muy sencilla. No hace falta aplicar la definición de derivada parcial. Lo puedo hacer a través de las reglas de derivación. Si ustedes se acuerdan, la derivada parcial de la función con respecto a x se calcula suponiendo que la variable y es una constante. La derivada de una constante siempre es 0, entonces la variable x, que está elevada al cuadrado, pasa a ser 2x. Y luego le evalúo en el punto. En este caso, la derivada parcial depende solamente de la variable en la que estoy derivando. Podría tener también una y dando vuelta por acá. En ese caso reemplazo tanto el valor de x como el valor de y. Acá lo que tengo es el valor menos 2, 1. Ese es el punto en cuestión que me están pidiendo calcular el plano tangente. Entonces lo que hago es reemplazar la x donde dice la variable, que es la derivada parcial. 2 por menos 2 es igual a menos 4. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, la derivada parcial con respecto a y es exactamente lo mismo. Este es el procedimiento. Primero calculo la derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y. Este en el caso me va a dar igual 2y. Y reemplazo lo que es la variable y donde corresponde. 2 por 1 es 2. Entonces ya tengo las derivadas parciales de la función. Y después lo que tengo que hacer es hallar el término independiente, que es la función evaluada en ese punto. La función, que es lo que dice acá, la función evaluada en AB vale f evaluada en menos 2 unos. Y eso es menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 5. Por lo tanto, constituyo la ecuación del plano como sigue. La derivada parcial evaluada en el punto, es decir, menos 4 con respecto a x, por x más 2. ¿Por qué? Porque x más 2 es x menos menos 2, es decir, x más 2. Más 2 por, que 2 es la derivada parcial con respecto a y menos 1, que es la variable y menos la coordenada en el eje y, más el término independiente, que es 5. Y ahí de sencillo, eso es el plano tangente. ¿Bien?
Esta es la ecuación formulada a partir del eje Z, donde se expresa la ecuación del plano. ¿Alguna duda hasta acá? Es bastante sencillo esto. Lo que estamos haciendo es simplemente encontrar las variables, los valores que corresponden, tanto derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y el término independiente, y luego reemplazo en esta ecuación. Es bastante sencillo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, me perdí, va Sí. muy rápido. Ajá, bueno, perdón. Voy de vuelta. Esta es la ecuación del plano tangente, ¿bien? Esto es así. Hay que aprendérselo a esto. Y tiene un sentido, por supuesto. Es la derivada multiplicado por el coeficiente incremental, que es este. En realidad no es el coeficiente incremental, es el delta x, digamos. Más la derivada parcial con respecto a y, por el delta y, más el término independiente. Que es lo que vale en ese punto. Porque es tangente. En el punto AB, el plano, tiene que valer lo mismo que la superficie. La superficie es esta, ¿no? Es la función esta. Entonces, lo que hacemos primero, hallar derivada parcial con respecto a x. La calculo con las reglas de derivación. En este caso, la regla de derivación que me dice la derivada bajo el exponente y reduzco en 1. Es 2x a la 1, es 2x. Más la derivada de lo otro. Esto es una constante para la derivada parcial con respecto a x. Todo lo que tenga ahí es una constante. Entonces se anula. Una vez que la obtuve, a la derivada parcial, la evalúo en el punto donde estoy calculando el plano, que es el menos 2, 1. Le evalúo en que me da 2 por menos 2. Fíjense que la derivada parcial vale 2x, es decir, 2 veces la coordenada x. La coordenada x vale menos 2, entonces eso da menos 4. Hacemos lo mismo con la derivada parcial con respecto a y. La calculo, me da que vale 2y, y luego lo evalúo en lo que y corresponde. Y vale 1 para el punto este en cuestión. Entonces 2 por 1, 2. El segundo paso es hallar la función evaluada en el punto en cuestión. ¿Qué cuánto vale? El punto en cuestión es menos 2, 1. Entonces, evalúo la función en menos 2, 1. Esto es menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso da 5. Acuérdense que la función es esta, ¿no? ¿Bien? Entonces ya tengo los tres valores que necesito. Son la derivada parcial con respecto a x en el punto, la derivada parcial con respecto a y en el punto, y la función en el punto. Entonces, tal como había visto la estructura de la ecuación, reemplazo los valores, simplemente. El AB, acuérdense, es este y esto, es el A y el B. Entonces reemplazo la ecuación y obtengo la ecuación del plano. La derivada parcial evalúa el menos 2, 1 con respecto a x, me da menos 4 por x menos, acuérdense que acá hay un menos, menos 2. Es decir, x más 2, que es esto que veo acá. Luego, tengo la derivada parcial con respecto a y, evalúan el punto, daba 2, por y menos 1, que es lo que vale la variable y en el punto, más el término independiente. Y así como lo ven, es la ecuación del plano. No hay más que decir de esto. ¿Bien? ¿Se esclareció un poco el concepto? ¿O en qué parte hay una duda puntual? Para que consultó recién. Profe, ¿puede mostrar de nuevo su Sí, sí, pantalla? sí. Cuando evalúa en la derivada de y, Sí. que queda 2 por 1. ¿Por qué es eso? Porque la derivada parcial con respecto a y, ¿cuánto es? Vos mirá esta función. ¿Cuánto es la derivada parcial de esta función con respecto a y? Eso es 2i. ¿Hay alguna duda con 2 respecto a y eso? sí. ¿Está claro? No, no, no. ¿Y en qué punto Sí. estamos evaluando? En el menos 2, Ah, en el 1. 1, ahí está. Entonces, Perdón, está. sí, bien. Entonces, lo que te está dando es 2 por 1, 2. Y bueno, y la ecuación del plano resulta ser esto que ven acá.
Después, si quieren, desarrollan, aplican propiedad distributiva y pueden obtener otra forma de la ecuación, pero la ecuación es esta, digamos. La pueden mejorar un poco o no, pero esta es la ecuación. ¿Bien? Vamos a ir a un ejercicio de la guía, que no sé si dárselo, pero bueno, lo vemos ahora ya que estamos, no cuesta nada. Es el ejercicio 2, donde está plano tangente, el ejercicio 2. Dice, encuentre la coordenada de todos los puntos de la superficie en los cuales el plano tangente a la superficie es un plano horizontal. Acá te da una superficie, y esta es su ecuación, ¿bien? Te dice el ejercicio, encuentre aquellos puntos, X, Y, obviamente los puntos coordenados, en donde el plano tangente es horizontal. Vamos a reflexionar un poquito sobre lo que está pidiendo. Este es el ejercicio. Encuentre las coordenadas de todos los puntos de la superficie, que es esta que está acá. Esta es la superficie. En donde el plano tangente es horizontal. Imaginémonos por un segundo que la gráfica de la función es esto. Lo que te está diciendo es encontrar aquellos puntos como este y como este, donde el plano tangente es un plano horizontal. ¿Está claro? Para que sea un plano horizontal, la condición, ¿cuál es? De que la variable x e y no intervenga. Porque si interviniera ya tendría pendiente. Eso es importante que lo reflexionen. Para que el plano sea horizontal, no tiene que haber variable x e y dando vuelta. Tiene que ser una constante la función. Al igual que cuando veíamos una función de R en R, una función para que te dé una gráfica horizontal, la única forma que la podías lograr era cuando la función y era igual a una constante. En R3 es lo mismo. Si yo tengo ahora esta condición de que mi plano sea horizontal, tal como la recta en este caso es horizontal, la única forma es de que z, es decir, lo que está en el eje z, en el eje este para arriba, sea una constante. ¿Alguna duda con esto, chicos? Esto es importante, ¿eh? ¿Alguna duda con respecto a que el plano horizontal es un plano donde la coordenada z es constante? Es decir, donde no interviene la variable ni x ni y. Bueno, a ver, voy a leer acá. Exacto, muy bien, acá Agustín se adelantó un poco, las derivadas dan cero, claramente las derivadas dan cero. A lo mismo que si se acuerdan un poco de análisis 1, si yo tenía una función, los puntos donde daba una recta horizontal eran los puntos donde la derivada se anula. En este punto es el punto A, en ese punto la derivada se anulaba, y este punto cumplía la condición de que f' en A daba 0. Estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a reflejar un poquito los conceptos, pero esto es así. Para el caso de una función en 3 dimensiones, vale lo mismo. Si esta es la función, tiqui, tiqui, tiqui. Si esta es la función, la condición que tiene que cumplir es que la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, las dos sean nulas. Pero no me quiero adelantar con eso porque eso es un problema de máximos y mínimos, lo vamos a ver en otro momento. Ahora lo que yo les estoy tratando de plantear es de que si la ecuación general de un plano era esta, es decir, la derivada parcial con respecto a x por x menos a más la derivada parcial con respecto a y por y menos a más el término, la función evaluada en AB, y eso sea una constante, la única forma de que eso sea una constante es que todo esto sea cero. Todo esto sea cero.
Para que eso sea 0, significa que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, las dos son nulas. Es una conclusión de la conclusión que había dado ya Agustín. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Los leo en el grupo. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Hay alguien que quiera decir algo, decir lo contrario? Si no, avanzó. Bien. Bueno, entonces, yo tenía la ecuación de la superficie, que era esta. ¿Bien? Lo que me está imponiendo, la condición que yo encontré, es de que la derivada parcial de esa función con respecto a x y con respecto a y tiene que ser nula. Entonces eso es lo que voy a usar. Entonces derivo la función que tengo con respecto a x y ¿qué me da? Bueno, la derivada de la primer término es 4x al cubo. Menos la derivada del segundo término con respecto a x me queda menos 4y al cubo. Esto no depende de x, entonces se va, y esto es una constante también, y se va. Y me dice que esta expresión tiene que ser igual a 0, acorde a esto. Y lo mismo con respecto a la variable y. Derivo con respecto a la variable y me queda que menos 12y al cuadrado, ¿por qué? Esta se va. Me queda este término, me queda 3 por 4, 12, negativo, por y al cuadrado. Menos, este que está al cuadrado, pasa el exponente 2 multiplicando, me queda menos 48 por y. Y nuevamente tiene que ser igual a 0. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Nada? Bien. Bien, a ver. Bueno. No estamos viendo nada complejo todavía. Estamos discutiendo un poco de lo que estamos haciendo. Entonces, los puntos. Estos puntos que ustedes ven acá arriba, ojo, no acá en 3 dimensiones, sino que en las coordenadas x e y, es decir, en el dominio, el punto que está acá en el dominio, x e y, el que hace que esto haga que el plano sea horizontal, tienen que cumplir simultáneamente estas dos expresiones. Simultáneamente, por eso es un sistema de ecuaciones, como lo escribí acá. La ecuación A y la ecuación B tiene que estar planteada de forma simultánea. Bueno, ¿qué hago? El método que ustedes quieran. Yo que hice lo siguiente. La fui resolviendo una por una. En la primera parte, ¿qué puedo observar? De que menos 4x al cubo menos 4y al cubo es igual a 0. Entonces, fíjense que puedo simplificar tanto el 4 como el cubo, el 4 y el cubo, y me queda como conclusión de que x es igual a y. Esa es la primera conclusión que me queda. X es igual a y. No me dice más nada hasta acá. Entonces voy a tener que ir a la segunda ecuación. La segunda ecuación solamente habla de la variable y. ¿Y qué te dice? Bueno, que menos 12y al cuadrado menos 48y es igual a 0. Divido todo por 12 y puedo simplificar esto. Fíjense que me queda acá un 1 y acá me queda un 4. Es decir, y puedo sacar el menos también. Entonces me queda esta ecuación. Saco factor común la y me queda que esto es igual a y por, entre paréntesis, y más 4. Y todo eso tiene que dar 0, por la condición que habíamos visto inicialmente. Ustedes todos sabrán de que A por B es igual a 0 si solo si A es igual a 0 o B es igual a 0. O simultáneamente. Entonces eso es lo que yo planteo acá. O tanto la I vale 0, la I vale 0, o I más 4 vale 0. Pero para que I más 4 valga 0, I tiene que valer menos 4. ¿Bien? Sí. Profe, en la derivada parcial con respecto a y, la x no se considera una constante, sería como multiplicar 4 por x Ah, y sí. por 3. A ver, acá. Claro. Tenés razón, acá me conviene X.
Acá me cambia una X. Bueno, esto me va a quedar acá una X. Bueno, esto cambia un poco las cosas ahora. Esto me queda una X acá. Entonces me queda y por X más 4. Hasta ahí me queda, bueno, fui muy rápido, pero esto me va a quedar y por X más 4. Bueno, cambió un montón todo el ejercicio. Hagan de cuenta, chicos, que el ejercicio no tiene esta X. Si lo están escribiendo, bórrenlo. Porque si no, se va a complicar demasiado el ejercicio y no tiene sentido. No, no es a lo que quiero llegar. A ver cómo puedo borrar acá. Borren esta X. Y les va a quedar tal cual hemos hablado hasta acá. Bien. Después, si quieren, podemos discutir qué pasa cuando si lo hubiese hecho bien, qué pasa con la X acá. Bien. Bueno. Me quedó como resultado tanto que la X como la Y, que la Y vale 0 e Y vale menos 4. Y además, X es igual a Y. Entonces yo tengo las tres condiciones acá escritas. Y eso me define dos puntos en el plano. Primero, cuando Y vale 0, X también vale lo que vale Y, es decir, me da el punto 0, 0. Y cuando Y vale menos 4, lo que me termina dando es el punto menos 4, 4. Y esos son los dos puntos que cumplen que simultáneamente la derivada parcial, las derivadas parciales son nulas. Es decir, son los puntos donde el plano es horizontal. Y es lo que nos estaba pidiendo. El plano tangente horizontal. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No es muy complejo lo que hemos visto. Pero entonces quedaría 4x, 4 acá, si lo hubiésemos hecho bien acá, te quedaría, en este caso te quedaría menos 12, con respecto a y, ¿no? Te quedaría menos 12 x por y al cuadrado. Acá te queda una x dando vuelta. Y acá también, en todos lados. Y te va terminando acá dentro la x. Porque acá te quedaría y al cuadrado por x. Para los que quieren saber qué es lo que te va a dar, eso te va a dar dos soluciones posibles. Una, que y vale 0. Y la otra es que y por x más 4 es igual a 0. Esa es la ecuación de una hipérbola, donde y es igual a menos 4 por x. Sobre x, perdón. No se ve nada. Menos 4 sobre x es una expresión que vale algo así. Entonces el conjunto de puntos son todos los puntos que respetan esta condición y más el 0, 0. Pero bueno, por eso no me quería adelantar porque complica demasiado para algo que no tiene sentido. No me interesa que picar un poco más de álgebra, un poco menos de álgebra. Lo que importa es que se entiendan los conceptos que estamos hablando. Bueno. ¿Avanzamos, chicos, o quieren que volvamos a repasar este ejercicio de relación? Para determinar cuáles son los puntos, bueno, como les decía, obviemos que me confundí acá, que me combina x. Si obvias eso, te va a quedar que esta ecuación, ¿bien? Habíamos llegado hasta esta ecuación. Obtuvimos que x es igual a y. Fíjate que está bastante simple. Si la ves de acá arriba, son dos expresiones iguales con un menos y todo igualado a 0, significa que las dos son iguales. O sea que la x tiene que valer lo que vale y para que esa ecuación dé nula. X tiene que ser lo mismo que y para que esto dé 0. Y esta es la primera expresión que tenemos. Las otras, esto es una ecuación de orden 2. Pueden aplicar Bhaskara, pueden hacer esto que hice yo, sacar factor común y usar esa propiedad de que a por b igual a 0 es 0 si a es 0 o b es 0. Y me da que y vale 0 o que y vale menos 4 para que esto se anule. Entonces yo tengo tres condiciones. ¿Y cuáles son? X es igual a y vale 0 e y vale menos 4.
Todo este conjunto, estas tres expresiones definen dos puntos, solamente dos puntos, no otra cosa. Uno es el punto 0 en y como y vale lo que vale en x, también tiene que valer 0. Entonces te define el punto 0, 0. En el otro caso es menos 4 en y tiene que valer lo mismo en x. Por lo tanto es el punto menos 4, menos 4. Y ahí es como te queda entonces los dos puntos donde se cumple que las derivadas parciales son nulas y por lo tanto el plano es horizontal. Valentina, ¿ahí quedó claro? ¿O lo vuelvo? Bien. Eric, ¿se te esclareció cómo fue el tema de la X esa que no puse? Bien, chicos, avanzamos. Hasta acá es el tema de plano tangente. No me interesa tampoco seguir ahondando mucho más en el concepto. Es un plano tangente, hay una expresión para calcularlo, tienen que reemplazar los datos y chao. Hasta ahí termino todo. Vamos a hablar de lo más interesante que es diferenciabilidad. Hasta acá todo bien, ¿no? Bien. Bueno, diferenciabilidad. Voy a hacer un repaso con funciones de una sola variable. Y después vamos a ver cómo lo extendemos a dos variables. Acá necesito que presten atención a lo que voy a ir hablando. No hace falta que escriban nada. Solamente que presten atención al gráfico acá. Yo tengo una función f, que es esta curva que ustedes ven acá. Una función afín es de lo que vamos a hablar ahora. Una función afín. Para una función de R en R, una función afín es una recta tangente al punto. En realidad el concepto de tangente no está tan claro. En principio es una recta, ¿bien? Por lo tanto, tiene una expresión que es la de la recta, donde es un polinomio de orden 1, donde es m por x más n, donde n es el término independiente y m es lo que nosotros conocemos como la pendiente de la recta. ¿Bien? Hasta acá, esto es algo que los recontra saben ya. A esta función afín le vamos a poner un par de exigencias y después vamos a ver en qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos? La primera condición que le vamos a poner es que en el punto donde estoy considerando la función afín valga lo mismo que la función. Es decir, que la función afín evaluada en A, esta que ven acá, valga lo mismo que la función en A. Esa es la primera condición. ¿Bien? Para que eso se cumpla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjense, voy a reemplazar. Si esta es la función afín, que yo encontré, evalúo, yo sé que la función evaluada en A ver qué estoy haciendo acá. M por A más F en X. F en A. Lo que estoy haciendo es simplemente igualando a la función en X, a la función afín en el punto A, y luego si reemplazo, obtengo que la afín tiene que tener esta expresión que está acá. La forma de determinarlo, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente, es decir, si yo le evalúo en A, el término de la pendiente se anula. ¿Cómo lo logro? Es poniendo de esta manera, entre paréntesis, x menos a. Cuando x valga a, me queda a menos a, es decir, 0 por m, 0 más f en a. Cuando la función afín la evalúo en a. Y esa es una manera que yo encuentro de obtener la primera condición, de que la función afín en el punto A valga f en a. Así de sencillo. Con lo cual, la forma inicial que yo tenía de la recta genérica, la modifiqué un poquito. Fíjense que no es distinto a lo que tenía antes. Es una recta, si yo distribuyo es m por x menos m por a más f en a,
Es decir, es un valor multiplicado por la x a la 1 más un número, un término independiente. Es una recta. La otra condición que yo le voy a poner a la función afín es que la función afín se aproxime a la función a medida que yo me acerco al término a este que yo estaba viendo, al valor a. Y esto es lo que yo le estoy mostrando acá. Lo que te estoy diciendo es que a medida que yo me acerco, la función afín tiene que ser próxima a la función, tiene que parecerse a la función. Esa condición la escribo de esta manera. El límite cuando x tiende a de la función es igual al límite cuando x tiende a de la afín. ¿Bien? Claro está que los dos límites existen. Si los dos, a ver, ¿por qué? Porque una es una función lineal y la otra es una función que ya vamos a ver qué condición va a tener, la otra función f. Se va a deducir de lo que voy a explicar ahora. Para que estos límites existan, como estos límites existen, fíjense que yo puedo agrupar límites. Puedo pasar este límite que está acá restando, me queda igual a 0, y como el límite existe, puedo sacar como el factor del común de los límites. Esto, y quedándome esta expresión igual a 0. El límite cuando x tiende a de f de x menos a es igual a 0. Lo cual tiene sentido. La diferencia entre las dos funciones, a medida que yo me acerco al punto, es cada vez más chica, hasta llegar a 0. Eso es lo que está diciendo ahí, esta expresión que está acá. A medida que yo me acerco al punto en cuestión, las dos funciones, la diferencia de esas dos funciones se hace cada vez más chica, más chica, más chica, hasta llegar al 0. ¿Por qué? Porque en el punto valen lo mismo. ¿Bien? Fíjense que si yo acá reemplazo lo que realmente vale a, es decir, esto que está acá, ¿qué obtengo? Lo que hice fue, a esta a la reemplacé por lo que vale. M por x menos a menos f en a. Tomando el límite cuando cuando x tiende a. Fíjense ahora que esta es una función lineal y la función lineal es constante. De hecho, basta que vean esta partecita, ¿no? Esta parte es una parte lineal. Cuando x vale a, o cuando tiende a, toda esta expresión se va a 0. Por eso que acá yo les pongo que se va a 0. Con lo cual se anula en el límite. Quedándome solamente el límite de f en x menos f en a. Se me va esto y me queda eso. Si ustedes ahora pasan por el otro lado, esto no depende de x, es una constante. Fíjense que les va a quedar límite de x cuando tiende a de f en x igual a f en a. ¿Alguien se acuerda de esa condición que significa? Que la función, a medida que yo me acerco a ese punto, vale lo que vale en el punto, es la condición de continuidad. ¿O no? Y eso es lo que estamos escribiendo ahora. Fíjense lo que les escribí. Hasta ahora sabemos que la función afín debe valer lo mismo que en a. Esta condición que está acá. Y también que para que se aproxime a, basta con que sea continua la función. Acá no se ve bien acá, pero la función tiene que ser continua. O sea, con esas dos condiciones, puedo obtener una recta que se aproxime en el punto dado y que además valga en el punto A lo que vale la función. Corolario de esto. Cualquier función continua, f, y luego defino, esto acá me comí una coma acá. Luego, y cualquier recta que pase por el punto,
se va a aproximar al punto en A. Eso parece bien trivial lo que estoy diciendo ahora. Pero cualquier función lineal que pase por el punto, a medida que yo me acerque, más y más y más, van a ver que todas se aproximan al punto. Es lo que estábamos hablando. Eso no es suficiente para definir una función afín. Para que sea una función afín, vamos a tener que poner una condición extra. Porque como vemos, cualquier función lineal que pase por el punto cumple con las condiciones que hemos estado proponiendo. Siempre que la función sea continua. ¿Cuál es la condición que le voy a imponer? Bueno, esto que está acá. Si esta función es f, la curva, y esta es la recta, le voy a poner la condición de que la diferencia entre las dos funciones que estoy nombrando, tanto la función f y la afín, se vayan al cero, esa diferencia se aproxime, sea cada vez más chica, de una manera más rápido de lo que la variable x se va a la a. Bien, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que es una cuestión ya geométrica. Esto que está acá en verde, justo ahí no se ve bien. Ahí está. Este punto y este punto que está acá, esa distancia que hay acá, es lo que vale f en x. Esto. Si me voy a ver a la recta, que es la afín, es la roja, la distancia entre ese punto y este punto, acá las dibujé al lado, pero están en el mismo eje, digamos, están encimadas las dos rectas, ¿no? Es lo que vale a en x. La diferencia, es decir, f de x menos a en x, es lo que vale esto que está acá. ¿Bien? Para cada x, es decir, es 0 para este x. Si yo me muevo para este x, la diferencia es esta. Si yo me acerco más, la diferencia es esta. Y la diferencia es esta, es esta, es esta. Lo que te está diciendo en el fondo es que esas diferencias cada vez deben ser más chicas. Pero con más rapidez, se tiene que ir al cero más rápido de lo que se va a la variable esta que está acá. Es decir, entre la x esta y luego a la esta y luego esta y así. ¿Y cómo escribo eso? De que esa diferencia, o sea, estas diferencias que ven acá, vayan más rápido que lo que está acá, así, con este límite. El límite cuando x tiende a A, es decir, cuando esta variable se va a la A, para que vaya más rápido, esta diferencia dividido el cociente, es decir, la distancia de x de A, ese límite tiene que dar 0. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, que cuando vimos límites yo les dije, si los dos límites van a 0 en un cociente, ese resultado del cociente va a ser 0 en tanto el orden del numerador sea mayor que el denominador? Que el orden sea mayor implica de que eso va al 0 más rápido. Eso lo hablamos en la clase 1 y en la clase 2. ¿Todos recuerdan esto que hablamos? Chicos, ¿dudas? ¿Se acuerdan que lo hablamos esto? Cuando yo tengo el cociente de dos funciones, f sobre g, en este caso las dos funciones son la diferencia y la otra función g es esta que está acá abajo. Por eso que, a no confundir, yo tengo el cociente de dos funciones. Y habíamos visto en su momento que si yo tenía una función f y una función g, tal que a medida que yo me acerco a este punto, las dos se van al 0, la f va al 0 y la g va al 0, la pregunta, el cociente, ¿cuánto vale? Porque da indeterminado esto, 0 sobre 0, cuando yo me voy al 0.
Pero en realidad hay casos en que sí, en casos que no. ¿En qué casos esto da realmente 0? Cuando el orden de la función f, es decir, la que está en el numerador, es mayor que la del denominador. Si en este caso fuera la x al cuadrado y esta función fuera la x, van a ver que el límite, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado sobre x, como esta es de orden 2 y esta es de orden 1, esto realmente va a 0. Basta que simplifiquen y le va a dar el límite cuando x tiende a 0 de x. Y ese límite da 0, claramente. Ese cociente de dos funciones que las dos van al 0 es 0 porque el orden de la de arriba es mayor que la del orden de abajo. Bien, chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Se acuerdan qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora? Es el cociente de dos funciones, que las dos van a ser al 0. Y en resumen, lo que les estoy tratando de imponer es de que la diferencia entre la función f y la afín vaya más rápido de 0 de lo que va la x a la a. ¿Lo ven? Esta diferencia tiene que ir al 0 más rápido de lo que va el x a la. Y eso se expresa de esta manera. Límite cuando x tiende a A de f de x menos a en x sobre la distancia entre el x y el a, que es el módulo de x menos a. Y ese límite tiene que dar 0. En ese caso, chicos, esto sí lo tienen que anotar, cuando se cumple este límite, voy a ver de que la función afín se la conoce como una buena aproximación. Recuerden que le dije hasta acá. Cualquier recta que pase por este punto se aproxima en el punto ese, se va a aproximar. Todas son aproximaciones. Todas son aproximaciones. Pero hay una sola que es una buena aproximación. Y la que es una buena aproximación no es ni más ni menos, es aquella en donde la pendiente vale la derivada. La derivada en ese punto. No hay otra. Puede ser una recta bastante parecida, puede ser esta recta. Esa recta, a lo mejor, si esta pendiente valiera 1,5, podría ser 1,7. Pero esa recta no va a cumplir este límite. La única función ahí, en el gráfico de recién, que cumple este límite, es aquella donde esta expresión de A, ¿se acuerdan qué es lo que es A? A es M por X menos A más F en A. Eso es A, la función afín. La única función afín que cumple ser una buena aproximación es donde M va en la derivada. Y eso es uno de los grandes teoremas de la matemática. No hay otra buena aproximación en tanto la pendiente sea distinta de la derivada. Y una función es diferenciable cuando tiene una función afín y esa función afín es una buena aproximación. Se llama así, buena aproximación. Es un concepto matemático eso. ¿Bien? Chicos, dudas. Hasta ahora, sí, el límite no da 0 no es diferenciable, pero ¿por qué no es diferenciable? Tratemos de ir un poco más a la esencia de lo que estamos hablando. ¿Por qué no es diferenciable esa función? Esa función no es diferenciable porque no cumple la condición de tener una buena aproximación. Como vimos, funciones afines, en principio podría ser varias. Hablando de afín como una función que aproxima. Como le decía. Funciones que aproximan. En este punto tengo varias. Puede ser esta. A medida que yo me acerco van a ver que la recta de esta sí se aproxima a la función, a la curva.
tengo esta. Tengo un montón, tengo infinitas. Pero hay una sola que no es ni más ni menos que la recta tangente, que es la que cumple, bueno, hay una sola que es la que cumple la condición de ser una recta tangente, que sea la recta tangente, y además esa recta es una buena aproximación. Esta es una buena aproximación. Me quedé sin ojo. Es una buena aproximación. ¿Y por qué es una buena aproximación? Porque cumple que, primero, lo que le decía, cumple esta parte de la ecuación. Es decir, que en A, si este valor es A, cumple que en A vale la función en A. Esta es F. Y esto es F en A. Es la primera condición. Cumple que en A vale F en A. Y además, esa recta tangente cumple la condición de que del límite este que había escrito acá. Cumple este límite. Si ustedes desarrollan esta expresión, van a ver que hay una sola función afín que cumple con esa. Y esa función afín es aquella donde la pendiente, ¿cuánto vale? La derivada de la función en ese punto. Yo le calculo a esta f, que es la curva, le calculo la derivada y obtengo cuánto vale. Y le pongo acá, esta es la función afín que cumple el límite anterior. No hay otra. Cualquier otra función que no sea esa, ese límite les va a dar distinto a 0. No les va a dar 0 ese límite. ¿Bien? O sea que f en A no sería prácticamente igual a la fin. F en A es un número, no es una función. Una buena aproximación es única. No hay dos buenas aproximaciones. ¿Por qué? Porque la derivada es única. Acuérdense por qué. Porque la derivada, el concepto de derivada, surge de ¿dónde? Porque es un límite. Y los límites son únicos. No hay dos límites distintos para una sola función en un punto dado. Por lo tanto, no hay dos derivadas para una sola función en un punto. Por lo tanto, no hay dos funciones afín o dos buenas aproximaciones para una función en un punto. Hay una sola. Y esa sola función afín es la que cumple ese límite. Con lo cual, esta es la expresión que habla de diferenciabilidad. Una función es diferenciable cuando la función, voy a borrar un poco esto, la función menos la afín sobre la distancia que hay entre el punto donde yo, un punto X arbitrario, y al punto donde estoy calculando la función afín, que en este caso vale A, esta distancia vale 0. Tiene que valer 0. Y si esa condición se cumple, esa función es diferenciable. Claro está que hay infinidades de funciones que tienen derivada y que aún así no son diferenciables. Una cosa no quita la otra. Que una función sea diferenciable implica que tiene derivada, pero que una función tenga derivada no implica de que sea diferenciable. Y lo pueden ver en el caso de la función de la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene esta gráfica. A medida que yo me acerco al punto, en el 0 obviamente no es diferenciable, pero sí tiene un poquito más a la derecha. Y esa derivada, vale, la derivada ahí, la derivada en ese punto, vale 1. En cualquier parte de todo este eje X vale 1 la derivada. Y de este lado, la derivada vale menos 1.
en particular cercano al 0, tanto como ustedes quieran, la función no es diferenciable porque justamente no cumple ese límite. Ese límite que cuando ustedes lo plantean para esa función, no lo cumple ahí. No lo cumple ya por su definición. A ver, después vamos a ver, hay un ejemplo que hice para que después lo veamos con valor absoluto. Pero cuando hay valor de una función con valor absoluto, lo que hay que hacer es dividir en dos. Tomo el límite para la parte positiva y tomo el límite cuando es la parte negativa, y así se hace. ¿Qué más? Eso de que la pendiente tiene que ser la derivada. Sí, eso no lo tengo escrito acá, pero si ustedes ven en cualquier bibliografía van a poder ver el desarrollo de esto acá. ¿Se acuerdan que les dije? La condición extra es de que f de x menos a en x se aproxime al 0 más rápido de lo que x se aproxima a la a. Esto que les venía diciendo, estas diferencias que están acá, se tienen que ir al 0 más rápido de que lo que la x se acerque al valor de a. Yo me estoy acercando a este punto, ¿no? Está claro que me estoy acercando a este punto, al punto fa, fna. Entonces, ¿cómo lo escribo? Bueno, límite cuando x tiende a de esta función, que es la diferencia, sobre x menos a, que es la distancia entre x y a. La única función que cumple esta condición es la recta, a ver si lo tengo por acá, es la recta, acuérdense que esta es la forma genérica que habíamos visto hasta acá, es la recta donde la pendiente de esa recta vale la derivada en a. ¿Y cómo lo saben a eso? Eso es, viene de aplicar el mismo, bueno, no quería escribir, pero lo voy a escribir. F de x menos la afín sobre x menos a. Lo que voy a hacer es desarrollar un poco este límite. Fíjense que esto es el límite de f de x menos qué. Cuando x tiende a, ¿no? Menos m por x menos a menos f en a. Estoy desarrollando el límite que dejé ahí sobre x menos a. Cuando x tiende a, este término se hace 0, ¿no? Esa es la condición. Con lo cual, lo que me termina quedando es el límite cuando x tiende a... bueno, se corta el pizarrón. Sigo acá abajo. Es el límite cuando x tiende a... ¿De qué? De f de x menos f en a sobre x menos a. ¿Y este límite cuánto tiene que valer? Perdón, a ver, acá no lo... No, esto no sirve mucho. Lo que va a servir, lo dejo hasta acá. Lo que te está sirviendo en realidad es esto, mira. Y yo sé que este límite, si es diferenciable, yo sé que esto vale 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda? Límite. Cuando x tiende a de f de x menos f en a menos m por x menos a. Simplemente reordené un poco lo que estaba arriba, sobre x menos a. Y esto es igual a 0. Para que consultaba por qué m tiene que ser la derivada. Bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a... ¿De qué? Aplico propiedad distributiva. Esto por un lado y esto por el otro. De f de x menos f en a
sobre x menos a. Vamos a hacer de cuenta que estamos tomando el lado positivo. Si esto van a ver que se cumple también para el negativo. Menos m por x menos a sobre x menos a. El valor absoluto lo dejé positivo ya. Si x, si me acerco a por derecha, este valor es positivo. Entonces, si me va esto con esto, esto es menos, ¿no? Si me va esto con esto sigue siendo igual a 0. Y me termina quedando entonces que esto que está acá, límite cuando x tiende a, de f de x menos f en a sobre x menos a es igual a m. Porque todo esto era igual a 0. Esto menos esto era igual a 0. Entonces simplifico y paso la m para el otro lado y me queda esta expresión que está acá. Límite cuando x tiende a de f de x menos f en a sobre x menos a. ¿Pero esto qué es? Los leo. Hagan esto. Derivada. Googleen derivada. Wikipedia. Van a ver toda la historia, bla, 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 bla. Mira. ¿Qué es eso? F' en A es el límite cuando x tiende a de f de x menos f en a sobre x menos a. Eso que vos ves ahí escrito, este límite, es f' en a. ¿Bien? Esa es la conclusión de que la única función afín que cumple ese límite es aquella que tiene como pendiente la derivada. ¿Bien? En la función afín de menos n. Ajá. Valentín, ¿quedó claro? ¿Por qué la pendiente tiene que ser la derivada? Esa es la explicación. Eso está en los libros, de todas formas. Por eso no quería perder tanto tiempo la explicación de por qué esa derivada, por qué la pendiente tiene que ser la derivada. Pero la explicación es simplemente un jueguito matemático acá. Es simplemente hacer esto. A ver, es un jueguito matemático explicarlo. Claramente, conceptualmente es muy importante de que esta recta tenga la pendiente de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada, ¿qué pendiente te da siempre? ¿O qué número te da? Te da la pendiente de la recta tangente. Y la única recta que cumple con ser una buena aproximación es una tangente. Cualquier otra recta que corte a la función en el punto no es tangente, no es una muy buena aproximación. ¿Bien? Esa fue la conclusión que estuvimos llegando hasta acá. Vamos a ver un ejemplo. Antes, a ver si hay alguna duda. A ver qué dice acá. En la función afín de menos f en a o más f en a. Es más f en a. Porque f en a es positivo en este caso. Eso estaba acá. Fíjate. Más f en a. Chicos, para hacerlo extensible a esto que hemos hablado, a R2, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Fíjense acá. Es la misma función que vimos en el primer ejercicio. Por eso lo hice el ejercicio en realidad. Lo que me interesaba era hallar el plano tangente. Lo que encontré recién era que una función afín, para que sea una buena aproximación, tiene que ser la recta tangente. ¿Por qué? Porque la recta tangente tiene como pendiente la derivada. Lo mismo va a pasar con el plano tangente. Para que una función afín en R2 sea una buena aproximación, esa función afín tiene que ser el plano tangente. Y eso es lo que yo estoy escribiendo acá. Eso anótenselo, tatúenselo, escríbanselo en todos lados. Una función afín es el plano tangente, no
cualquier otra función afín que no sea el plano tangente no es una buena aproximación. Por lo tanto, la función afín, que es una buena aproximación, es la que representa el plano tangente. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado la ecuación del plano tangente en el ejercicio que vimos al principio? Que era esta. Menos 4 por x más 2 por y menos 1, más 5. Con lo cual, la afín es esta. Yo quiero ver si la función es diferenciable en menos 2, 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que plantear? Este límite que está acá. Es el límite cuando yo voy al punto en cuestión, que es el punto es el menos 2, 1, de la función menos la afín. Eso gránselo. Es la función menos la afín. Dividido la distancia entre el punto al punto en cuestión. Es decir, la norma del vector, o sea, del punto xy menos el menos 2, 1. ¿Bien? Eso que vimos en la parte anterior, para R2, se transforma en lo que estamos escribiendo acá. Es el límite cuando me voy al AB de f de xy menos a en AB sobre xy menos AB. Es la norma eso. ¿Bien? Chicos, ¿dudas hasta acá? Porque voy a avanzar con esto, voy a avanzar más ahora con esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya está, tengo que ver que este límite sea 0. ¿Es 0 este límite? Para ver si es diferenciable. Bueno, es lo que voy a plantear. Cálculo límite cuando me voy al menos 2, 1 de la función menos la afín sobre la norma de xy menos el menos 2, 1, que me da x menos 2, x más 2, perdón, porque acá se te cambia el signo, es coordenada, ¿no? Coma y menos 1. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda cómo es la norma, la expresión de la norma en R2? Es la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado raíz de todo eso. La parte de arriba, bueno, ahí lo que hice fue aplicar el signo menos en todos lados y la desarrollo un poco. Pero me quedo x al cuadrado más el cuadrado, me quedo tal cual. Más 4, porque es menos por menos, menos por menos. Menos por más, menos. Y menos por más, menos. Sobre la raíz de x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Porque es la norma de un vector en R2. ¿Está claro? Y estoy tomando el límite cuando me voy al menos 1, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto es un problema de límite, como vimos en la primera clase. No deja de ser eso. Se resume a un problema de límite. Por eso que era tan importante hacer el repaso de la clase 1, de límite. Porque si vos haces bien los límites, vas a poder hacer bien todos los otros temas. Si yo reemplazo estos variables, menos 2, 1, en la x y la y correspondientemente, me va a dar 0 sobre 0. No lo hice, pero háganlo y pruébenlo ustedes. Les va a dar 0 sobre 0. Con lo cual, la pregunta que hay que hacerse es si este límite es realmente 0. Si hay que levantar la indeterminación, si hay que buscar un contraejemplo, no lo sé. Yo por eso en su momento les dije, vean el orden del numerador, compárenlo con el orden del denominador y ustedes van a saber rápidamente si ese límite da 0 o no. Si el orden del numerador es mayor que el del denominador, entonces el límite sí da 0. Fíjense que el orden del numerador, ¿cuánto da? 2. ¿Y el del denominador? Un medio. Un medio. No, porque acá la variable está elevado al cuadrado. Entonces a una variable le elevo al cuadrado y después le tomo raíz. Esa expresión es de orden 1. Esa expresión es de orden 2, 1 medio. Si simplifico, esto me queda la orden 1. ¿Está claro? Eso es importante saberlo. Esto era de orden 2.
Y lo de abajo es de orden 1. Como es mayor el numerador que el denominador, yo estoy seguro, pero estoy seguro que ese límite vale 0. Entonces no pierdo tiempo en hacer límites iterados por rectas, por polares, por lo que ustedes quieran. Voy directamente a demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Ahora tienen que sacar a relucir todas sus herramientas matemáticas. ¿Qué hice yo? Miren cómo lo hice yo. Ustedes pueden tener otra forma. Distribuí acá los paréntesis y me terminó quedando esto que está acá arriba. Esto que está acá abajo, perdón. Me quedó eso. Yo veo esta expresión y a mí se me hace muy el cuadrado de un binomio. Se me hace el cuadrado de x más 2. Fíjense, el cuadrado de x más 2 es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 4x. ¿Más qué? Más 4. Bueno, yo tengo un 8. Entonces, el cuadrado del binomio que veo acá, más 4. ¿Bien? Chicos, ¿dudas? No, Sí, chicos, les pregunto, lo mejor que pueden hacer es hacerlo con el micrófono, porque no escucho a veces el titín, el ruido ese. A ver. Una buena aproximación de función y plano tangente en este caso son todos el mismo. Una buena aproximación, la función y el plano tangente en este caso son todos el mismo. ¿Cómo son todos el mismo? La función afín y el plano tangente, sí. Si es una buena aproximación, eso que en cielo fuego, es lo que les dije, en cielo fuego. Para que sea una buena aproximación, una función afín tiene que ser el plano tangente. Eso está acá. La función afín tiene que ser un plano tangente. Lo mismo que en RNR, una función de RNR. Una buena aproximación tiene que ser la recta tangente. No es otra recta, no es cualquier otra recta. Es la única recta que cumple eso, es la recta tangente. Bien. Chicos, vamos acá a la parte de los números. Quiero ver si ustedes saben completar cuadrados. ¿Se acuerdan de eso que vieron en la introducción cuando entraron en el Facu? Bueno, tienen que hacer eso, digamos. Completar cuadrados. Inventar números, sumar, restar y hacer aparecer binomios de un cuadrado. Lo que a mí me terminó quedando es esto. X más 2 al cuadrado, esto que ven acá, más 4. Desarrollenlo y van a ver que les va a dar lo mismo. Si desarrollo me da x al cuadrado más 4x más 4, y si le sumo el 4 me termina dando el 8 que tengo acá. Y acá me da directamente el cuadrado de un binomio que es y menos 1 al cuadrado. Es decir, el cuadrado de y menos 2y más 2. Más 1 acá, perdón, me confundí, cheque con qué manera de tener errores hoy. Más 1. Entonces, ¿qué me termina dando? Bueno, con más razón, me dio mejor. Me dio más 4, me queda, mira, me queda un 4 por este lado y nada más. No, perdón, acá esto es... Esto sí es un error. Acá es esto más 1. Es i menos 1 más 1. Más 1. ¿Se ve? Si yo sumo el 4 que me quedó de este lado más el 1 que me quedó de este lado, me da 5. 4 más 1, 5. Es por eso que yo se lo resto acá, al 5. Recién me confundí y me dio menos 1, porque era 4 menos 5 me da menos 1, pero no va esto, da 0. Es 4 más 1, 5, menos 5 da 0. Y me termina quedando solamente los cuadrados de un binomio y la raíz abajo. Chicos, ¿dudas hasta ahí? Pero eso lo hice muy mal acá. Pero bueno, en esencia es esto. Fíjense, yo tenía acá un 2. Completo cuadrados y obtengo que esto es i menos 1 al cuadrado más 1. Desarrollen esta expresión y les va a dar esto. Desarrollen esta expresión y les va a dar esto. Por fuera les queda el 4 y el 1. Si lo sumo me da 5, pero yo tenía un menos 5 acá, el término independiente, y se me va todo. ¿Y qué me termina quedando? Esto que está acá. Esto que está acá.
Es el límite cuando x y tiene el menos 2, 1 de esta expresión sobre la raíz de la misma expresión. ¿Y ese límite cuánto da? Ese límite da 0. Voy a directamente demostrarlo esto. Acá me olvidé de esta parte, no importa porque de todas formas se va. Lo que hago es sacar directamente los valores absolutos. ¿Por qué? Porque son todos términos cuadráticos. Lo que sí hice es esto que está acá abajo, lo expresé elevándolo a la 1/2 en vez de raíz. Lo que ustedes tienen que ver es que es el mismo término. Es esto a la 1 sobre eso a la 1/2. Esto me lleva a la otra. Es decir, esto a la 1 y esto a la 1/2. Si ustedes hacen A sobre raíz de A, ¿cuánto es eso? Eso es raíz de A. Es decir, raíz de esto. ¿Bien? Es lo que me termina quedando. ¿Y esa expresión a qué pinta tiene? Fíjense acá, yo me estoy acercando al punto menos 2, 1. Si se acuerdan de la clase 1 y la clase 2, cuando hago estas demostraciones siempre me ayudo de un pequeño esquemita. Yo me voy a acercar a este punto con un entorno reducido de radio delta, que es lo mismo que estoy escribiendo acá. Elijo un punto arbitrario y yo sé que después lo paso acá y veo que tiene la forma de un triángulo esto. Siempre tiene la forma de un triángulo. Veo que esta distancia no es ni más ni menos que la distancia que hay del valor del x al menos 2. Eso se escribe como el módulo menos 2. Es decir, el módulo de x más 2. Y esta distancia acá, entre el valor este y al 1, se escribe como el módulo de y menos 1. Es decir, que este cateto vale y menos 1 y este cateto vale x más 2. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, yo sé que el cateto 1, que vale x más 2 al cuadrado, más el otro cateto y menos 1 al cuadrado, en este caso, digamos, yo sé que estas distancias son menor o igual al delta al cuadrado. Porque acuérdense que estoy viendo que valga para cualquier punto que está adentro del... Pero bueno, me fijo en particular en el límite, en el borde. Pero también vale para cualquier punto que está en medio. Por eso es que vale el menor o igual. En este caso que ustedes ven acá es el igual, pero como tiene que valer para cualquier par de puntos, entonces el menor igual. Si yo paso el exponente 2 como raíz, me queda que esto que yo tengo acá es menor que delta, menor o igual a delta. Y es lo mismo que me había quedado acá. Entonces esto que está acá es menor o igual a delta. Y como yo sé que esta expresión que estamos viendo hasta acá viene de esta expresión que es esta, es decir, que es la función menos el límite, ¿se acuerdan? Es el módulo de f menos l menor que epsilon. Y la definición epsilon delta. Yo partía del módulo de f menos l menor que epsilon. Y es lo que yo uso acá. ¿La relación cuál es? Que delta tiene que ser menor que epsilon. Como hay una relación, implica que realmente este límite que yo había planteado, sí da 0. Y como da 0 ese límite, es diferenciable. ¿Dudas? ¿Se entiende el desarrollo de epsilon delta? Es lo que hemos visto en la clase 1 y en la clase 2. ¿Dudas, chicos, alguno? Perfecto.
Otro ejemplo vamos a ver entonces. Determine si esta función es diferenciable. Esta función es la que hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que cuando vimos derivada parcial, calculamos las derivadas parciales de esta función por definición y habíamos visto que en x valía 2 y en y vale menos un tercio? Si no se acuerdan, busquen en la clase anterior y se van a dar cuenta de que esto ya lo hicimos y no... Pero si no, créanme, la derivada parcial en el punto 0, 0, que es donde me interesa saber si es diferenciable, con respecto a x vale 2 y la derivada con respecto a y vale menos un tercio. Con lo cual, el plano tangente, ¿qué expresión tiene? La derivada con respecto a x multiplicado x menos 0. Porque es donde yo estoy viendo si es diferenciable en el 0, 0. X menos 0. Más la derivada con respecto a y, menos un tercio, por y menos 0. Más la función evaluada en ese punto, en el 0, 0. Pero la función evaluada en ese punto, ¿cuánto vale? 0. Con lo cual, si resumo todo esto, el plano tangente vale esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Nuevamente trato de determinar la diferenciabilidad. ¿A partir de dónde? De esta expresión que está acá. Es la misma. Es la función menos la afín sobre la distancia que hay entre el punto x y y al cual estoy yendo, al cual estoy analizando. En este caso el menos 2, 1. Ahora estoy viendo el 0, 0. Ahora estoy yendo al 0, 0. Con lo cual, todo esto que yo tenía antes se me transforma en la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso está claro, ¿no? Y después tengo. Es el límite de la función menos la afín. Esto era positivo, pasa a negativo. Esto era negativo, pasa a positivo. Es la función menos la afín sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Este es el límite de A0. Bueno, lo que hago yo antes es desarrollar un poco. Acá tengo que, ¿qué hace? Saco esta expresión, la multiplico acá y lo que me da es el denominador común. Bueno, esto me queda tal como está, menos 2x por x al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Menos 2x al cubo. Después voy con esta. 2x por 3y al cuadrado me da menos 6x por y al cuadrado. Después de vuelta, más un tercio por x al cuadrado. Un tercio de y por x al cuadrado. Y después me da un tercio de y por 3y al cubo, me da y al cubo. Simplifico. 2x al cuadrado menos 2. Esto es el cubo. Acá me lo mandé. Che, que van a tener errores. Esto es el cubo. Fíjense que esto viene de acá. Al cubo. Esto se me va con esto. Esta ahí al cubo se me va con esta. Y solamente me quedan estos dos términos sobre el denominador común. Sobre la misma raíz que eso no lo toque. Entonces, ¿qué me queda acá? Fíjense, menos 6x por y al cuadrado más un tercio de y por x al cuadrado. Sobre este mismo denominador común, sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Este límite da 0. Cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio de límite, este es el ejercicio que tienen que resolver. ¿Qué es lo que hacen? Primero, ¿Ves el grado del numerador y el denominador?
sería. Eso, muy bien, exactamente. Fíjense que tenemos acá. ¿Esto qué orden es? Chicos, los escucho, ahora escriban. ¿Por qué el denominador es x al cuadrado más y al cuadrado? ¿Por qué? ¿Te acordás que yo tengo esta expresión acá? Es la distancia entre x y al punto que yo estoy yendo. Yo estoy yendo al 0, 0. Con lo cual me queda x menos 0 y menos 0. Es decir, xy. Me queda la norma de xy. ¿Estás ahí? Leonardo, la norma de xy. Lo voy a escribir acá. Yo tenía la norma de xy menos el 0, 0. La norma. Esto es la norma de xy. Y la norma en el espacio euclidio, la norma euclidia que se llama, es la raíz de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Por eso que el denominador acá me quedó ya directamente esto. X al cuadrado más y al cuadrado, raíz. ¿Bien? Fíjense, habíamos quedado, cuando yo tengo que resolver un límite, ver el orden de lo de arriba menos el orden de lo de abajo sobre el orden de lo de abajo. ¿Qué orden tengo acá arriba? Yo esto es de orden 3. Porque es una variable lineal por una cuadrática, eso me da orden 3. Acá tengo orden 2. Orden 2. Sería orden 3 porque es y por x al cuadrado, entonces el y que es orden 1, x al cuadrado sería orden Exacto, y se 2. suman los órdenes cuando se están multiplicando. Está Exacto. bien. Y acá también, el menos 6 también te pasa lo mismo. Exacto. Son las dos expresiones, tanto esta expresión como esta expresión, son las dos de orden 3. Pero, a ver, si esto hubiese sido de orden 3 y esta de orden 2, no hubiese habido ningún problema. ¿Por qué? Porque el orden siempre depende de la que tiene mayor orden, del mayor exponente. Y abajo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nuevamente tengo algo de orden 2, o sea, una variable elevada al cuadrado y tomando la raíz. Entonces me termina quedando algo de orden 1 eso. Fíjense, tengo un cociente de una función de orden 3 con el orden 2, entonces toda esta expresión que está acá es de orden 1. Dividida una expresión de orden 1. Entonces este límite da 0. ¿Quién se anima a decir que sí y quién se anima a decir que no? ¿Por qué toda la expresión esa de orden 3 y orden 2 da 1? Porque No entendí eso. Viste que recién vos tenías una expresión lineal como la y la x al cuadrado que era orden 2. ¿Por qué sumábamos recién los órdenes? Era 1 más 2 era 3. Porque estaba multiplicando. Y si estoy dividiendo, ¿qué pasa con los órdenes? Las dividimos. No, lo restás. Ah, Es 3 menos 2, te queda 1. está bien. Vos estás dividiendo una función de orden 3 con una de orden 2. El cociente de todo eso, el cociente es de orden 1. Genial, gracias. Nada. Bueno, chicos, la pregunta del millón. ¿Esta función va al 0 o no va al 0? ¿Qué les dije yo? Ustedes que confían tanto en mí. No sabemos, hay que hacer las cuentas. No. Cuando el orden es igual, esa función diverge. No. La condición es que sea mayor. Estricto. Si son iguales o es menor el denominador, chao, esa función diverge. Y eso es lo que pasa acá. Esta función está clarísimo que diverge. Bueno, no sé si está tan claro que diverge. A mí está claro. Ustedes que confían en mí, también está claro. ¿Qué hago yo entonces? Busco un contraejemplo. ¿Es este el contraejemplo cuál es? ¿Es este que está acá?
sea y igual a x. Con x tendiendo a 0, ¿no? Ahora lo que yo tengo es esta situación. Yo estoy yendo al 0, 0. No me voy a ir con los límites integrados, me voy a ir directamente por la recta y igual a x. Me vengo por acá, al 0, 0. ¿Qué me queda? Bueno, todo lo que tenía una y antes pasa a tener una x, así de sencillo. Bueno, me queda menos 6, x por x al cuadrado, es decir, menos 6 al cubo, más 1/3 de x por x al cuadrado, es decir, 1/3 de x al cubo, sobre x al cuadrado más 3, la y que era acá la paso a ser x, más 3x al cuadrado, sobre la raíz de x al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, si acá suman esto, 6 más, menos 6 más 1/3 le das menos 17 tercios. Esto, por favor, lo pueden chequear. No me importa mucho ese resultado, pero chequenlo. Menos 17 tercios. ¿De qué? De x al cubo. Y el denominador de esta expresión, ¿cuánto es? 1 más 3, 4. 4x al cuadrado. Puedo simplificar esto con esto y me queda menos 17 tercios sobre 3 cuartos, 3 sobre 4, es decir, menos 17 doceavos de x. Sobre, ¿qué cosa? La raíz de 2x, porque estoy sumando 2x. X al cuadrado más x al cuadrado es la raíz de 2x al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuándo me voy al 0? Veamos qué pasa después. Eso me termina quedando entonces límite de menos 17 doceavos de x sobre raíz de 2 por el módulo de x. ¿Por qué es eso? Me van a decir, porque es por definición la raíz de x al cuadrado es el módulo de x. Saqué la raíz de 2 afuera y me quedó el módulo de x. ¿Está bien? ¿Por qué? Perdón. Entonces, acá, bueno, hay que buscar un contraejemplo. Entonces, nunca se hace ese límite una vez que encontramos los órdenes. No, nunca lo haces. Lo que tenés que hacer es buscar un contraejemplo. ¿Por qué diverge? Diverge, no lo expliqué eso no lo expliqué hoy, lo expliqué en otras clases. Diverge porque el orden de la función superior, del numerador, es igual o más chica que el orden de la función de denominador. Cualquier cosa, eso lo encontrás en la clase 1, lo expliqué bien, en la clase 2 lo expliqué un poco más o menos, ya hoy no lo explico, pero está grabado, está en YouTube, búsquenlo. Resuelvo iterando. Si planteas por iteración esto, si haces este límite por iteración, que estaba acá, te va a terminar quedando 0 y 0, los dos límites. Así que te ahorro directamente el paso, vení y probá con esta. Son probá con esta función, digamos, directamente. Bueno. Pero los dos límites iterados te van a dar 0 y 0. Eso no es condición, no es contundente para qué cosa, para que ese límite realmente exista. Entonces me termino quedando el límite cuando x tiende a 0 de menos 17 doceavos de x sobre raíz de 2 de x, del módulo de x. No estoy haciendo el método de raíz. ¿Por qué el numerador y el denominador son iguales, los órdenes? Ah, bueno, mira, esto es porque, ¿te acordás que habíamos visto acá? Esto es el producto en los dos términos, fíjate, es el producto de una función lineal por una cuadrática, es decir, la x por la cuadrática. Y acá también. Cuando yo multiplico una función lineal y una cuadrática, el resultado es que el orden de los exponentes se suma.
Si yo tengo una línea que es de orden 1 y una cuadrática que es de orden 2, si las multiplico esas dos funciones, el resultado es de orden 3. ¿Bien? Es decir, que esto es de orden 3. Y la del denominador es cuadrática y cuadrática, es de orden 2. El cociente de esta función, el orden se resta. ¿Qué orden da? 1. ¿De qué? De todo, del cociente. Del cociente. No de lo de arriba y lo de abajo, del cociente. Y en el denominador da lo mismo. Es de orden 1 esto, porque está elevado al cuadrado y luego tomando raíz y me termina quedando orden 1. Y yo expliqué en la clase 1, en la clase 2, que si el orden del numerador era menor o igual, como es en este caso, menor o igual, esa función diverge, no va a ir al 0. Entonces directamente pasa a buscar un contraejemplo y no pierdas tiempo tratando de demostrarlo. Lo que también les dije es que si el orden del numerador era mayor que el denominador, ese límite sí da 0. Entonces, anda directamente a demostrarlo. No busques, no pruebes con los iterados, no pruebes con las rectas, no pruebes con polar. Anda, no pierdas tiempo. Anda directamente a demostrarlo. Esa fue la reglita que yo les pasé. Entonces, ¿qué les decía? Prueban con esta función, que es la y igual a x, y fuimos operando, bla, 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 hasta que llegamos acá, a esta expresión. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, y si probamos con y igual a m por x, ¿qué pasaría? Es lo mismo, nada más que te va a quedar una m dando vuelta por acá. Ah, bueno. Una m por acá y una raíz de m ahí abajo. No me importa eso. ¿Por qué? Porque no te va a dar el resultado eso. O sea, sí es contundente, pero ya con el 1 ya te da, ya con m igual a 1 ya te da. Que son distintos los límites, que es lo que voy a encontrar acá, que los límites son distintos. Digamos. ¿Bien? Chicos, acá, para los que tengan dudas, ¿cómo se resuelven límites cuando tienen valor absoluto? Se resuelve así. Cuando hay valor absoluto, fíjense que yo no podría simplificar esto con esto. Sería muy atrevido hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Separo el dominio en dos. Digo, bueno, cuando los valores de x son mayores o igual a 0, el módulo de x, ¿cuánto vale? X. El módulo de 3 es 3. El módulo de 10 es 10. Entonces, esta expresión que está acá me termina quedando el límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos 17 sobre 12 raíz de 2, x sobre x. Se me simplifican las x, me termina quedando menos 12 sobre 12 raíz de 2. ¿Bien? El menos está acá. Y cuando tomo el límite por izquierda, es decir, para los x menores que 0, esta expresión, el módulo absoluto de x se transforma en menos x. ¿O no? Con lo cual yo puedo simplificar acá, pero me queda este menos dando vueltas. Menos por menos me queda esto positivo. Por lo tanto, estos límites son distintos, no coinciden, por lo tanto el límite no existe, por lo tanto ese límite no es 0 y por lo tanto no es diferenciable. Dudas. Ninguna. Bueno, voy a hacer una más. Para los que tengan ganas. Sí, Leonardo. Sí. No. No hace falta. Ya si pudiste encontrar las derivadas parciales, entonces esa función tiene que ser continua. Es un requisito que sea continua, pero no hace falta demostrarlo, digamos. Si la función no es continua, directamente no vas a poder hacer nada. Fíjate acá en el ejemplo anterior. ¿Te acordás en este ejemplo? A ver, o el anterior. Este ejemplo fue el que vimos en continuidad. Cuando vimos continuidad,
vimos si era continua. Claramente era continua. Vimos que tenía derivada parcial, pero cuando nos fijamos en la diferenciabilidad vimos que no es diferenciable. Si no es continua, obviamente que no va a ser diferenciable, no, para nada. Si no es continua, no vas a poder ni siquiera encontrar las derivadas parciales. Esa es la conclusión. Eso te ahorro, digamos, el trabajo de probar. Cuando una función no es continua en un punto, la derivada parcial no existe directamente. Bien, ¿alguien más? El significado de diferenciable, ¿se acuerdan que lo que habíamos hablado al principio? Se trata de qué? De que tiene una función que le vamos a llamar la afín y que esa función afín es una buena aproximación. Para que sea una buena aproximación esa función afín, tienen que cumplir esta condición. ¿Dónde está? Acá. Está todo rayoneado esto, pero la condición que tiene que cumplir es esto. Cuando yo me acerco al punto donde estoy viendo si es diferenciable, en el límite, es decir, cuando me acerco al punto, la función menos la afín sobre la distancia que hay entre el punto en cuestión y el punto donde estoy viendo si es diferente, perdón, donde un punto cualquiera y un punto donde estoy viendo si es diferenciable, ese límite tiene que dar 0. Es la condición de diferenciabilidad. Es exactamente lo mismo que hablábamos cuando veíamos esta gráfica. Para que una función sea diferenciable, esta distancia se tiene que hacer más chica a medida que yo me acerco al punto en cuestión. Es decir, que esta distancia entre la función y la afín se tiene que acercar más rápido, es decir, se tiene que ir al 0 la diferencia, más rápido de que lo que la x se acerca a la variable a. Fíjense un segundo esto, chicos. Estoy tomando dos límites que van estoy yendo hacia a, pero las dos funciones van al 0, acá. ¿Está claro eso? Tanto esta función va al 0 cuando x se acerca a a, y esta función acá abajo, que es el módulo de x menos a, también se va al 0. Las dos se van al 0. ¿Esto de qué orden es? El denominador. ¿Orden cuánto? 1. Porque la única variable que tiene es la x y tiene exponente 1. Con lo cual, para que el límite tenga de 0, el numerador, ¿qué orden tiene que tener? Orden 2 como mínimo. Eso es una cuestión interesante de darse cuenta para saber si... es como yo me doy cuenta de esto, chicos. Es como yo me di cuenta que acá, que esta función no iba a ser diferenciable. Esta que está acá. Porque esto era de orden 1 y esto es de orden 1. Entonces yo ya sé que ese límite no va a dar 0 ni a palo. Yo sé que esta función no va a ser diferenciable, ya por solamente ver eso. Bien. Ese es el significado diferenciable, que cumple la condición de ese límite. Esa condición de límite no es solamente una frase escrita en un cuaderno. Esto es diferenciable, no. Significa geométricamente un montón de cosas, infinitesimalmente significan otras tantas. Pero bueno, no tiene tanto sentido ir con tanto detalle en esto. A mí lo que no me gusta, les soy sincero, lo que no me gusta es la definición de GEA, de la guía de GEA. ¿Qué es esto? Cuando vos lo aplicás acá, es muy difícil tener en claro qué es lo que estás haciendo. Esta definición de diferenciabilidad para mí no es tan interesante, porque matemáticamente pierde mucho de lo que estás haciendo realmente. En cambio, cuando vos ves la otra, que es la que uso yo, que le doy a mis alumnos siempre, que es esta, claramente es que la distancia entre la función y la afín se acercan más rápido el 0, o sea, se aproximan más rápido entre sí que lo que se aproxima la variable al punto en cuestión, porque esto da 0.
Si da 0, cumple esa condición. Y lo que te estoy diciendo es eso, que se aproximan entre sí las dos funciones, la fin y la función, más rápido de lo que la variable se acerca al punto. ¿Bien? Vemos un ejemplo más, chicos, antes de terminar. Así ya se van tranquilos. La función es esta. Y a la cuarta sobre x al cuadrado y al cuadrado. Para todo punto distinto del 0, 0, para 0, 0 es 0. Esta función es continua. Seguramente en un parcial le van a dar esta función y le van a preguntar primero, ¿cuál es el dominio de la función? O les van a preguntar, les van a decir, dibujen una curva de nivel o no sé. Le van a preguntar si es continua en el 0, de clavado. Después le van a preguntar si es diferenciable, lo que vamos a ver ahora. Continuidad ya la vimos. Y después le van a pedir que calculen los máximos, los mínimos, cosas así. El procedimiento para hacerlo en el parcial, ¿cuál es? Hallar primero el plano tangente. Por eso tienen que hacer bien lo que habíamos hecho al principio. Era hallar el plano tangente. ¿Qué hago? Primero calculo la derivada parcial en x. Acá no lo van a poder hacer como en el ejemplo anterior, no en el anterior, en el otro, donde aplicábamos las reglas de la derivada. Acá van a tener que hacer por definición, porque es un cociente. Se van a volver locos. Acuérdense que la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero sobre el segundo al cuadrado. Aplican la definición de derivada parcial, te da que vale 0 en x. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá está la variable h. La variable h está acá, la variable y. Y las dos me dan 0. Además, la función en ese punto vale 0. Con lo cual, el plano tangente es 0 por x menos 0, porque la derivada parcial vale 0. La derivada de y vale 0. Y el término independiente vale 0. Con lo cual, todo ese plano es igual al plano 0. El plano 0 es un plano horizontal que corta el eje XY. Es esto que ustedes están viendo acá. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Bien? Los teoremas, sí, están en la guía, esos teoremas. Están en la guía. Bueno, límite de XY cuando tiende a 0, 0 de la función menos el plano o la afín sobre el XY menos el 0, 0. ¿Eso qué es? ¿Sí? Profe, ¿podría por favor subir un poquito la hoja ¿La hoja? Sí. para sacarle un print? Ah, después los voy a pasar estas hojas yo. Las subo al grupo. ¿Al Sí, WhatsApp? sí, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno. Fíjense que me queda acá. Es la función f menos la afín, que ¿cuánto vale la afín? La afín vale 0 directamente, entonces no hago nada. Le pongo directamente la función f sobre la norma de esto, que ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. La explicación es esta. No hay una explicación, eso es una definición de norma. Eso me da el límite cuando x tiende al 0, 0, ¿de qué? De y a la cuarta sobre, bueno, acá lo que hice fue juntar esto. ¿Cómo lo junté? Bueno, lo multipliqué. ¿Se acuerdan la regla? Hay una reglita que dice que A sobre B, todo esto sobre C sobre D, multiplico los extremos y divido con los del centro, entonces me queda A por D sobre B por C. B y C van en lo mismo, en este caso. Y en este caso el D vale 1. 1. En el caso este. Acá hay un 1. Y multiplico los dos del medio. Y después eso va en el denominador, que es lo que puse acá.
Y en el numerador va el i a la cuarta. ¿Hay consultas? No. Bien. Me queda. Y acá lo que tengo que es algo, fíjense, es esta expresión, la suma de los cuadrados a la 1 multiplicado la suma de los cuadrados a la 1 medio. ¿Cuánto da eso? Es 1 más 1 medio, es decir, 1, es decir, la expresión esa a la 3 medio. ¿Esto da 0? ¿Quién se anima a decir si sí o no? Fíjense, esto es orden 4, ¿y esto qué orden es? Esto es orden 3. ¿Por qué? Porque tengo algo elevado al cuadrado, le tomo raíz, me queda orden 1, y después lo elevo al cubo. Entonces me termina quedando orden 3. O sea, tengo el cociente de algo de orden 4 y en el denominador de orden 3. Eso claramente... Es igual a 0. ¿Ah? Es igual a 0 el límite. Ese límite claramente da 0. Entonces, ¿por qué yo les digo esto e insisto en que lo analicen siempre? Porque no pierdo tiempo en probar límites iterados, la recta, los polares. No, yo ya me voy directo a demostrarlo. Directo a demostrarlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, propongo la función menos el límite que vale 0, entonces me queda directamente el módulo de esto, así como está, y esto es igual a ¿qué? Esto ya es positivo siempre, entonces le saco el módulo, esto también, le saco el módulo, y a la cuarta es y al cuadrado por y al cuadrado. Y lo del denominador queda como está. ¿Se acuerdan que y al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado? Eso lo hemos visto 5 o 6 veces ya. Pero y al cuadrado es menor o igual, o sea, esto que está acá es menor que esto que está acá. El producto más se mantiene, la i al cuadrado es menor que esto que está acá. Entonces esto me queda igual ¿a qué? A x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Sobre lo mismo, la misma base elevada a la 1,5. Como es un cociente, se restan los exponentes, me queda 2 menos 1 menos 3 medio, esto es 2 menos 1,5, es 0,5, es decir, es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso me estoy yendo al punto 0, 0, que es este que está acá, es este, en el diagrama epsilon delta. Este punto que está acá es el punto xy, entonces esta distancia es la distancia que hay entre el i y el 0, es decir, el módulo de i, y la distancia entre x y el 0, es decir, el módulo de x. Y esta expresión cumple la relación de Pitágoras, de decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a delta al cuadrado. En este caso, acuérdense que vale el menor igual. Por lo tanto, yo sé que esta expresión que obtuve es menor o igual a delta. Y también es menor que epsilon, por definición. Y encontré una relación entre epsilon y delta, por lo tanto ese límite sí es 0, y por lo tanto es diferenciable. ¿Bien? 4. ¿Cómo? 4 menor que 3 medio. 4 es mayor que 3 medio. Ah, sí, el exponente 4 es mayor que el exponente 3 medio. Por eso es que va a 0 ese límite y no diverge. ¿En dónde? ¿En la parte del delta? ¿Acá? ¿En esta expresión? En esta expresión va el igual. Por supuesto que va el igual. Pero eso tiene que ver con una definición del entorno reducido. Que está acá. Con esta definición.
El entorno reducido incluye los puntos del borde. Lo que no incluye es el del medio. ¿Otra duda, chicos? ¿Chicos? ¿Nada más? Bueno, eso es lo que es diferenciabilidad. Acuérdense qué significa. La diferenciabilidad implica de que el plano tangente es una buena aproximación y para hacer una buena aproximación tiene que cumplir con la condición esta que le pusimos, que es de este límite. La condición que está acá escrita. En R2 se extiende, pero el concepto es lo que tiene que tener muy claro. Con lo cual, para hallar para hallar la diferenciabilidad, lo que tienen que hacer siempre es encontrar el plano tangente y luego plantear el límite y ver si da cero. ¿Cómo se dan cuenta si da cero o no? Van a ver el orden del numerador con respecto al denominador. Si es mayor, es el límite cero. Entonces pasan directamente a demostrarlo. Y si es menor, ese límite no existe. ¿Bien? Chicos, ¿no hay más dudas? ¿Cerramos la clase acá? Bien, chicos. Bueno, que tengan un buen fin de semana, estudien mucho. Sí, perdón. Perdón. Con el tema. ¿Qué tema? Leonardo. No le están llegando los mensajes, profe. No se le cargan. Ah, bueno. Profe, no es que no le llegan los mensajes, usted tiene que bajar el chat. Ah, qué pavo. Ay, qué detalle. Qué pavo. Del teórico para el parcial, ¿alguna recomendación sobre teoremas, demostraciones, estudiar principalmente? La próxima clase, no sé, probablemente el fin de semana, no sé, depende cómo estemos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuándo tienen el parcial ustedes? Lo podemos ir organizando en el chat, chicos, yo no hay problema con eso. Ya falta poquito, tenemos que ver máximos y mínimos y un par de cosas más. Multiplicadores de Lagrange. Sí. Bueno. Con respecto al teórico, mira, el teórico depende mucho del profesor. Hay profesores que te toman los teoremas, los clásicos teoremas y te piden la demostración de eso. Hay otros que son un poco más rebuscados. ¿Qué tenés que saber? El que suelen pedir bastante seguido es demostrar que una función con derivadas parciales continua es diferenciable. Eso lo suelen tomar. Demostrar que el límite es único. Eso también lo suelen tomar. A ver, vamos a ver la guía. No me acuerdo qué más suele tomar. Te pueden tomar cualquier cosa, esa es la verdad. A ver, de derivadas, ¿qué pueden tomar? Hay un teorema que está acá. Este. No, este no.
Ah, no está acá el teorema ese. Ah, no, este teorema. No vimos derivada direccional nosotros, pero esta es la definición de una derivada direccional, es decir, cuando no lo haces en el eje X e Y, sino que lo haces en cualquier dirección, que es lo que te dice que es el gradiente de la función producto punto con el vector. Ese teorema lo suelen pedir bastante. Es un teorema bastante complicadito porque no está en el Williamson ese teorema. Y de estudiar el Williamson, como está en inglés, al menos que tengo yo está en inglés, es medio jodido verlo eso. Pero creo que lo debo tener ese teorema. No, en realidad no lo tengo en la computadora. Lo solía tener en mi carpeta, pero como me mudé, no vivo más en Córdoba, no tengo más nada. Suelen tomar, no sé, en el Facebook hay una página que se llama Parciales de Ingeniería. Ahí están hay un montón de parciales ahí y de finales. Y además hay un montón de parciales y finales resueltos por mí, que yo los subí ya. Así que si los googlean, yo tengo un par acá. Un par. A ver. Resueltos. Ah, no sé dónde están resueltos. Acá está, mira, ¿ves? Yo tengo un montón de parciales resueltos. Ah, mira, este es un teorema que toman en un parcial. Sean f y g funciones diferenciables, demostrar que la suma es diferenciable. Eso no lo tenía, no está en ningún libro y es como que tenés que saber demostrarlo vos, más o menos. Entonces, como no lo habían resuelto nadie, yo lo hice ese. Y es esto que está acá. ¿Esto qué es? Analizar los extremos de esta función. Esto es calcular un volumen, ecuación diferencial. Encontrar la afín, la inversa de la afín. Estos son problemas teóricos. Y eso es lo que yo les pasé ya. No sé la verdad. Tengo varios para subir. Yo les voy a subir todo, pero tampoco no les quiero subir cosas que todavía no hemos visto, para que no se les llene la casilla de memoria. Despacio. ¿Y cuál es? ¿Qué otra consulta, chicos? No, el teórico puede tocar más o menos cualquier cosa. No son tantas cosas que hay que saber. No es como álgebra lineal, que son 1.000.000 de teoremas. Son pocos, hay algunos que son más complejos que otros, pero bueno. Nada más, chicos. Ahora en rato les subo al grupo esto que vimos hoy, las hojitas. Acuérdense de los errores que cometí, eso lo tienen que cambiar ustedes, después cuando lo vuelvan a repasar, esto vuelvan a estudiar y van a ver cómo se les va a esclarecer bastante lo que hemos visto. Así que, bueno, chicos, les mando un saludo a todos, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, que estudien mucho, cualquier cosa nos hablamos por el grupo. Así que chao.